Hoy vamos a avanzar un tercer operador vectorial, que la combinación entre los operadores básicos, que son el gradiente, la divergencia y el que ahora vamos a avanzar, que es el rotacional, combinación entre ellos nos generan otros operadores que son de mucha utilidad en ingeniería. El operador entonces que vamos a ver ahora es el rotor de un vector. Tomaremos un vector no constante, es decir, sea el vector A, cuyas coordenadas son funciones escalares de x, de y, de z en la dirección de y. La segunda coordenada también una función escalar, A2, función de x, de y, de z en j, y A3, función de x, de y, de z en k. Además, el operador nabla que conocemos es el vector cuyas coordenadas son las derivadas parciales respecto de x, respecto de y respecto de z. En esas condiciones se define el rotor del vector A con esa notación, que no es otra cosa más que la aplicación del operador nabla a través de un producto vectorial al vector. El operador nabla, producto vectorial, el vector. Ahora recordemos de física, de cálculo 2, el producto vectorial entre dos vectores se desarrolla como un determinante, donde la primera fila son los vectores unitarios direccionales I, J, K. La segunda fila está destinada a las coordenadas del primer vector del operador nabla. Derivadas respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z. Y la última fila, las coordenadas del vector A, que son A1, A2, A3. Debido a que este operador es el determinante, lo vamos a usar bastante, vamos a ver algún método rápido de poder resolverlo. A ver, hagamos por la definición de determinantes, no por la definición, sino por un método tradicional IJK, derivadas respecto de x, respecto de y, respecto de z, A1, A2, A3. Un método bastante utilizado es copiar las dos primeras filas a continuación. Entonces tendríamos I, J, K. Derivada parcial respecto de x, derivadas respecto de y derivada parcial respecto de z. La técnica consiste en multiplicar las diagonales con el mayor número de elementos. Acá tenemos una diagonal con 1, una con 2, la tercera con 3, 3, 3 y luego vas rebajando. Entonces el mayor número de elementos es 3. Diagonales que bajan se las considera positivas. Esto surge de la definición del determinante. Pongamos esas diagonales. Entonces en I vamos a tener la derivada parcial de A3 respecto de Y. La otra diagonal positiva. Derivada parcial de A2 respecto de X en K. Y la tercera diagonal positiva. Derivada parcial de A1 en J. Respecto de Z. Diagonales que suben se las considera negativas. ¿Cuáles son esas? Vamos a tener también con el mayor número de elementos. 3 elementos, negativa, negativa y la tercera diagonal negativa. Las asociaremos en un paréntesis, entonces un menos por delante. Derivada de A1 respecto de Y en K.
La segunda, derivada de A2 respecto de Z en I. Y la tercera negativa sería derivada de A3 respecto de X en J. Bien, entonces guardemos el desarrollo de este determinante. En la dirección de I, esto es el I, ¿no? Positivo, ese factor, negativo, ese factor. Asociaremos derivada parcial de A3 respecto de Y menos derivada parcial de A2 respecto de Z. Esto en I. En J, positivo, ese factor, derivada de A1 respecto de Z, y negativo de este, derivada de A3 respecto de X. Esto en J. Y finalmente en K, ese positivo, ese negativo. Derivada parcial de A2 respecto de X menos derivada de A1 respecto de Y. Esto en la dirección de K. Bueno, pero ¿cómo podemos recordar inmediatamente la solución de ese determinante? Es bien sencillo, de lo que acabamos de escribir acá. A ver, pongamos de nuevo, en I, J, K, derivada respecto de X, respecto de Y, respecto de Z, A1, A2, A3. Vamos a considerar la fila 1 como fila pivot. Entonces sacamos el primer elemento de la fila pivot, que sería I, tapamos la columna y la fila que corresponde a ese elemento pivot y nos vamos a las dos columnas a la derecha. Diagonal que baja, positiva. Diagonal que sube, negativa. Entonces derivada de A3 respecto de Y. Y negativa sería derivada de A2 respecto de Z. Más, sacamos el otro elemento pivot, que sería J. Tapamos la columna, tapamos la fila de J, nos vamos a las dos columnas a la derecha. No hay dos columnas, entonces mentalmente esta la vamos a trasladar a continuación. Diagonal que baja sería esta, ¿no? Ahora podemos recordar los extremos. La mano derecha arriba, la mano izquierda abajo. Derivada de A1 respecto de Z. Estuvimos así, ¿no? Ahora conmutamos. La mano izquierda arriba, la mano derecha abajo. Derivada de A3 respecto de X negativo. Y sacamos el tercer elemento pivot, que es K. Tapamos la columna, tapamos la fila, nos vamos a las dos columnas a la derecha. No hay ninguna. Mentalmente esas dos las trasladamos acá, quedan en la misma posición. Entonces, el producto positivo sería derivada de A2 respecto de X. Y el negativo, la diagonal que sube, derivada de A1 respecto de Y. Bien, lo que podemos ver, hemos obtenido el mismo resultado, pero en forma inmediata. Entonces, yo les recomiendo practicar un poquito. A ver, recordamos. La primera fila, pivot. El primer elemento, tapamos fila, tapamos columna, diagonal que baja, positiva, diagonal que sube, negativa. Para J, tapamos la columna, tapamos la fila, el producto positivo, los extremos, y el negativo, los otros extremos, conmutar. Y tapando la columna y la fila de K, diagonal positiva, diagonal negativa. Es fácil recordar estilo. Bien, acá también debemos ver
que en los operadores no se cumple la ley conmutativa y menos en el producto vectorial. Entonces, el rotor de A no es igual a la aplicación del vector A, producto vectorial, el operador nada. No se cumple. Bueno, veremos ahora algunos teoremas. Ahora que tenemos un método rápido de resolver el rotor. Teorema, bueno, acá tenemos el vector A, consideremos el vector B, también de coordenadas funciones escalares, no constantes. Porque, ¿qué pasaría si fueran constantes A1, A2, A3? Sus derivadas serían 0, ¿no? Y no, el rotor sería el vector nulo. Bueno, el vector B también de coordenadas funciones escalares, función de x y z, B2, función de x y z, en J, y B3, también función de x, y, z en K. El primer teorema, teorema 1. ¿A qué será igual el rotor de la suma de estos vectores, A más B? Bien, el vector A más B, ¿qué coordenadas va a tener? La suma usual de vectores, ¿no? Sumamos las dos primeras coordenadas, A1 más B1, en la dirección de I, más la segunda coordenada, que sería A2 más B2, en J. Y la tercera coordenada, la suma de las terceras coordenadas, A3 más B3, en K. Ahora, vamos a aplicar el rotor, el operador nabla a través del producto vectorial a este vector que es el vector suma. Eso es un determinante en I, J, K, derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y derivada parcial respecto de Z de A1 más B1. A2 más B2 y A3 más B3. Podemos desarrollar esto, identificar, factorizar todo aquello, pero recordaremos una propiedad de los determinantes. Voy a poner, por ejemplo, abramos un espacio, lo haremos con otro colorcito, un determinante bastante sencillito. 1, 2, 20 y 15. Diagonal que baja positiva, 1 por 15. 1 por 15. Menos diagonal que sube negativa, menos 2 por 20. Esto va a ser 1 por 15 es 15, menos 40. Y esto nos da 25, ¿no? Menos 25. Ya, cuando tenemos cantidades grandes y no disponemos de una calculadora, a veces es bueno la fila o la columna que tienen cantidades grandes, dividirlo en varios sumandos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, 1 y 2. El 20 podemos escribir como 10 más 10. 10 más 10 es 20, ¿verdad? El 15 podríamos escribir 10 más 5, cantidades más pequeñas. Y esto lo podemos desarrollar como una suma, cuando todos los términos de una fila o de una columna en un determinante están expresados como K sumandos, el determinante se puede desarrollar como una suma de K determinantes, donde el primer determinante, la fila 1 no cambia, 1, 2, y agarramos los primeros sumandos, que serían 10 y 10, más un segundo determinante, la fila 1 no cambia,
Y ahora los segundos sumandos, 10 y 5. Esas son propiedades que se ven en el álgebra lineal, ¿no? Bueno, a ver, ahora ya no tenemos que resolver un determinante, tenemos que resolver dos, pero con cantidades más pequeñas, ¿no? ¿Cuál sería la solución del primero? Diagonal que baja 1 por 10. 1 por 10. Menos la diagonal que sube, que sería 2 por 10. Más el segundo determinante, diagonal que baja positiva, 1 por 5, menos la diagonal que sube, que sería 2 por 10. Bueno, ¿cuánto sale esto? 1 por 10 es 10, menos 2 por 20, menos 20, más 1 por 5, 5, menos 2 por 10, menos 20. Esto va a ser 10 más 5, 15, menos 20, menos 20, menos 40. Y llegamos a lo mismo, ¿no? 15 menos 40, menos 25. ¿Por qué hemos acordado esta propiedad? Volvamos a nuestro desarrollo. La fila 3 se está expresando como una suma de dos sumandos. Entonces esto lo podemos desarrollar como una suma de dos determinantes. El primer determinante, la fila 1 y 2 no cambian. I, J, K. Derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y derivada parcial respecto de Z. Ahora, en el primer determinante agarramos los primeros sumandos, A1, A2, A3. Más un segundo determinante. La fila 1 y 2 no cambian. I, J, K. Derivadas respecto de X, derivada parcial respecto de Y, derivada parcial respecto de Z. Ahora agarramos los segundos sumandos, B1, B2, B3. B1, B2, B3. Bueno, habiendo hecho esto, ahora el primer determinante es pues el rotor del vector A. El rotor del vector A. El segundo determinante, por analogía, va a ser el rotor del vector B. El rotor de B. Conclusión. El rotor, el rotacional de una suma de vectores, había sido igual a la suma de los rotores. Rotor del primer vector más el rotor del segundo vector. Ese es el primer teorema. Vamos a un segundo teorema. Teorema 2. Tomaremos una constante, sea lambda un número real, y queremos encontrar el rotor de lambda veces el vector A. Es decir, el vector lambda por A, todas y cada una de esas coordenadas estarán multiplicadas por lambda. En el desarrollo tenemos I, J, K. Las coordenadas del operador nabla, derivadas respecto de X, derivadas respecto de Y derivada parcial respecto de Z. Ahora las coordenadas de lambda veces A. Lambda veces A1. Lambda veces A2. Y lambda veces A3. Acá también podemos aplicar una propiedad de los determinantes que nos dice: si todos los términos de una fila o columna, en este caso fila, están multiplicados por una constante, esa constante sale a multiplicar al determinante. Entonces lo que tendríamos, esto es lambda veces
el determinante en I, J, K de las derivadas respecto de X, respecto de Y, respecto de Z del vector A1, A2, A3. Bueno, pero ese determinante nuevamente coincide con el rotacional del vector. Entonces, ese determinante es el rotacional del vector A. Conclusión. El teorema 2 nos dice, el rotacional de lambda veces un vector, siendo lambda una constante, la constante sale a multiplicar al rotacional del vector. ¿Verdad? Con lambda una constante. Una constante. Recordaremos los operadores hasta el momento. Vamos a recordar por acá. Bueno, acá tenemos el rotacional del vector A. El rotacional del vector A, el que estamos estudiando ahora. El gradiente, ¿qué desarrollo tenía? El gradiente de una función escalar que depende de x, y z. El gradiente de phi, que lo habíamos representado así, era la derivada parcial de phi respecto de x en y, derivada parcial de phi respecto de z en j, y derivada parcial de phi respecto de x, perdón, de y acá, y de z en k. Ese era el desarrollo del gradiente. Y por último, recordemos la divergencia. La divergencia de un vector. Que también hemos estudiado. No era nada más que la aplicación del operador nabla a través del producto escalar al vector. Y nos daba una sumatoria, ¿no? Derivada de A1 respecto de X, más la derivada parcial de A2 respecto de Y, más la derivada parcial de A3 respecto de Z. Bien, entonces tenemos los tres operadores básicos, el gradiente, la divergencia y el rotacional que estamos estudiando ahora. A ver, un tercer teorema. Teorema 3. Sea phi una función escalar de x, y y z. Y queremos encontrar el rotacional de phi veces el vector A. Fíjense la diferencia con el teorema anterior. Antes lambda era una constante, ahora es una función escalar. Apliquemos el operador rotacional, que es la solución de un determinante en I, J, K. La segunda fila, las coordenadas del operador nabla, derivadas respecto de X, derivada parcial respecto de Y derivada parcial respecto de Z. Ahora las coordenadas de phi veces el vector A. Todas y cada una de esas coordenadas del vector las multiplicamos por phi, teniendo phi veces A1, phi veces A2 y phi veces A3. Ahora, la diferencia. Acá ya no podemos sacar la función escalar porque no es constante. Esa propiedad se cumple si todos los elementos de una fila o columna están multiplicados por una constante. En nuestro caso, phi ya no es constante. Entonces no tenemos más opción que desarrollar este determinante.
Hagamos ese desarrollo. En la dirección de Y, voy a poner acá abajo, la fila 1 pivot, diagonal positiva, derivada respecto de Y, de phi veces A3. Pongamos con corchete. Menos la derivada respecto de Z de phi veces A2. Todo esto en Y. En J, tapando la columna a la fila, derivadas respecto de Z de phi veces A1. Menos la diagonal negativa, derivadas respecto de X de phi veces A3. Esto en J. Y en K, tapando la columna a la fila, la diagonal positiva, derivadas respecto de X de phi veces A2. Menos la derivada respecto de Y de phi veces A1. Esto en la dirección de K. Desarrollaremos en cada caso. Tenemos la derivada de un producto de funciones. Eso de cálculo sabemos es igual a la derivada de la primera función, derivada de phi respecto de Y, por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. En cada caso hacemos este desarrollo. En el segundo caso es negativa, entonces derivada de la primera función de phi respecto de Z por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de A2 respecto de Z. Esto en Y. En la segunda coordenada, un desarrollo semejante. Vamos a tener derivada de phi respecto de Z por A1 sin derivar, más phi sin derivar por la derivada de A1 respecto de Z, menos derivada de phi respecto de X por A3 sin derivar, menos phi por la derivada de A3 respecto de X. Esto en J. Y en K, derivada de phi respecto de X por A2 sin derivar, más phi por la derivada de A2 respecto de X, menos derivada de phi respecto de Y por A1 sin derivar y menos phi por la derivada de A1 respecto de Y, esto en la dirección de K. Ahora, lo que vamos a hacer es asociar todas las expresiones que sean multiplicadas por phi, que va a ser un vector. Una expresión en Y, otra en J y otra en K. Y además poner en evidencia, sacar la función escalar phi. ¿Cuáles son esas funciones? Esta, estas dos y estas dos. Entonces sacamos phi, porque todos los términos están multiplicados por phi. ¿Qué nos va a quedar? Phi veces que multiplica a esta expresión positiva, derivada parcial de A3 respecto de y esa negativa, menos derivada parcial de A2 respecto de Z. Pero eso tenemos en la dirección de Y. En J, una cosa semejante, derivada de A1 respecto de Z
derivada de A1 respecto de Z menos la derivada de A3 respecto de X. Esto en J. Y en K, derivada de A2 respecto de X y menos la derivada de A1 respecto de Y. Esto en K. Ahora, ¿qué hacemos con las otras expresiones que faltan? Es decir, con esta y esas dos últimas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Productos de funciones, y además es un vector en IJK. Pero fíjense, un producto positivo, un producto negativo. Producto positivo, producto negativo. Positivo, negativo. ¿Cómo era el rotacional? Un producto positivo, un negativo. Positivo, negativo. En IJK, eso nos lleva a pensar que esas tres expresiones las podemos asociar en un determinante. Porque es un vector, más entonces un determinante en IJK. A ver, en I, la expresión positiva, derivada parcial de phi respecto de y que multiplica a A3. Tapamos la columna, tapamos la fila, la diagonal positiva sería esta. Entonces pongamos acá derivada de phi respecto de y que multiplica a A3. Y la negativa sería esta diagonal. Derivada de phi de A2 respecto de Z. Derivada de phi respecto de Z que multiplica a A2. A ver, si vemos, tapando la columna y la fila, diagonal positiva ese producto, obtenemos esta expresión. Diagonal negativa ese producto, obtenemos la negativa. Está bien. Entonces, vamos a la segunda coordenada. En J, diagonal positiva sería esta por este factor. Entonces, derivada de phi respecto de Z por A1. Y la negativa sería el producto de estos dos. A3. Entonces, aquí viene derivada de phi respecto de X. Ahí reproducimos esa coordenada. Verificaremos ahora en K, tapando la fila, tapando